Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar abogados en nuestra metodología jurídica óptima de detección del problema jurídico y logro de su solución para casos preventivos y correctivos sobre IA comercial, inteligencia artificial comercial mercantil, es decir, la inteligencia artificial, la IA, relacionada con la empresa mercantil comercial. Y hoy explicaré la forma de la metodología jurídica, de nuestra metodología jurídica óptima para casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Y en primer lugar hay que tener claro que los casos preventivos son los enfocados en el cumplimiento por ende integral del derecho para que así el caso exista válidamente y por ende la IA comercial existente en él sea válida. Y los casos correctivos son los enfocados en la solución del conflicto que exista vinculado de alguna forma con inteligencia artificial comercial. Y por eso el primer punto de nuestra metodología es el relacionado con los indicadores jurídicos, es el de los indicadores jurídicos, porque se trata de aclarar cuáles son los elementos del cumplimiento e incumplimiento del derecho, es decir, los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho, y por ende, y por eso analizaba esta diapositiva antes de explicar el tema de los indicadores, y por ende, propiamente previo a ello, se trata de aclarar si el caso involucrado es preventivo o correctivo, y posteriormente se trata de aclarar los indicadores jurídicos, es decir, los elementos del cumplimiento e incumplimiento del derecho, y así aclarar precisamente a nivel preventivo cómo lograr cumplir con el derecho para que el caso exista con armonía jurídica, para que sea válido, para que coincida con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a él, y propiamente con la forma en la cual aplica la libertad y por ende su límite jurídicamente frente a ello. Y en definitiva, los elementos relacionados con la forma del cumplimiento del derecho frente a cada persona como ser humano y como organización de los sectores público y privado existentes en el caso para que así cada quien conozca la forma en la cual debe cumplir con el derecho, cumplir con el todo de lo definido en el derecho y así el caso sea válido y por ende la IA comercial sea válida al existir con armonía jurídica, al existir en un caso armónico jurídicamente, gracias a que cada persona, como ser humano y como organización, en definitiva, gracias a que cada ser humano cumple con el derecho, logra cumplir de alguna forma con el derecho y así, por ende, el caso es válido. Y a nivel correctivo, precisamente se trata de los indicadores sobre la forma en la cual debe desarrollarse el caso correctivo, debe existir propiamente el caso correctivo, para dentro de ello aclarar, aplicando precisamente el derecho, aplicando la libertad, aplicando los derechos y deberes, cumpliendo con el derecho, aclarar de esa forma la forma jurídica, la forma en la cual ha existido jurídicamente el conflicto y dentro de ello la forma de la culpa, es decir, la forma en la cual se ha incumplido con el derecho y por ende se ha ocasionado el conflicto, se ha causado el conflicto, existe el conflicto vinculado con IA mercantil, comercial, y dentro de ello aclarar la consecuencia de la culpa y la forma en la cual se debe asumir la culpa y posteriormente se trata de aclarar la forma en la cual precisamente se va a asumir la consecuencia de la culpa, el efecto de ello y propiamente se trata de la asunción, o sea, de que como tal se asuma la consecuencia de ello voluntariamente o coactivamente, coercitivamente, por una forma jurídica válida, por ende óptima, coactiva, para así lograr la asunción de la responsabilidad por la culpa y así terminar el conflicto. Así se soluciona el conflicto y por ende se termina el caso. Y esto se da cuando todo existe válidamente en el caso correctivo, incluida la actuación de cualquier tercero que participe para solucionar el conflicto. O sea, tanto las partes del conflicto como cualquier tercero deben existir válidamente, deben ser diligentes, deben cumplir con el derecho a la medida de cada quien, a la medida de cómo haya existiendo y propiamente exista cada quien, a la medida de cómo haya existiendo y propiamente existe el caso, y así es como se logra solucionar el conflicto, porque es la forma de aclarar la forma jurídica del conflicto, la forma en la cual se debe asumir ello, y es la forma de lograr que se asuma ello, voluntariamente como regla general o coactivamente como lo excepcional. Entonces se trata a nivel preventivo y correctivo, frente a los casos sobre IA comercial, de la detección por ende de una forma óptima, es decir, de una forma contundente, simple, directa, sin desgaste jurídico innecesario y propiamente sin desgaste antijurídico, porque el desgaste jurídico necesario es el que se requiere para que se detecte el problema jurídico y el innecesario es cuando se actúa con culpa, es decir, de una forma negligente, es decir, que
por un descuido se incumple con el derecho, aunque no se tenga la intención de ello, o por dolo, es decir, el incumplimiento intencional del derecho. Entonces, cualquier desgaste innecesario es algo antijurídico, es un desgaste antijurídico, para que yo quede claro. Entonces, se trata de que solo existe el desgaste jurídico, por ende necesario, para la detección del problema, y por eso la detección del problema jurídico en el caso preventivo correctivo consiste, en primer lugar, en la calificación jurídica, también conocido ello como clasificación jurídica, es decir, en el desciframiento, es decir, la claridad, la aclaración de la naturaleza jurídica y por ende del efecto jurídico del caso, y dentro de ello la claridad, la aclaración, el conocimiento de la naturaleza jurídica del todo de IA involucrado, de IA comercial involucrado, y dentro de ello la claridad del todo del efecto jurídico del todo de la IA comercial involucrada. Y en definitiva, por eso se trata de la aclaración, de la claridad, de la aclaración de la forma jurídica del caso, y dentro de ello de la forma jurídica del todo de IA comercial involucrado, preventiva o correctivamente. Y por eso en definitiva se trata de la forma, es decir, de aclarar la forma, de la claridad de la forma, de la aclaración de la forma del deber ser jurídico, a la medida del caso. Es decir, si se trata de un caso preventivo, de cómo debe ser el caso, cómo debe existir el caso jurídicamente para ser válido, y dentro de ello cómo debe ser la IA comercial para ser válida jurídicamente, o si se trata de un caso correctivo, para aclarar cómo debió ser jurídicamente la actuación de los involucrados con el conflicto, que sean culpables, y por ende, a nivel del caso correctivo, se debe a la vez aclarar el deber ser jurídico en cuanto a cómo debe ser el caso correctivo, cómo se debe existir en el caso correctivo, para lograr precisamente aclarar ello, el cómo se debió ser jurídicamente en el caso vinculado con el conflicto, en el conflicto que ha ocurrido en un caso anterior vinculado con IA comercial, y por ende para aclarar la forma de la culpa, como he indicado, la consecuencia de ello, el efecto de la culpa y la forma de asumir ello, y lograr que se asuma propiamente ello voluntariamente o coactivamente, y así lograr la solución del conflicto. Por eso esa es la forma de la justicia a nivel correctivo, y la justicia a nivel preventivo es el cumplimiento por ende integral del derecho. Solo que a nivel correctivo se trata del cumplimiento del derecho para precisamente lograr solucionar el conflicto, pero el cumplimiento como tal integral del derecho se da es en el caso correctivo, porque en el caso previo, donde ha existido el conflicto vinculado con IA comercial, ya no se ha cumplido con el derecho, no ha existido el cumplimiento por ende integral del derecho, precisamente porque ha existido una culpa, una forma de inaplicación de los derechos y deberes, es decir, de incumplimiento del derecho. Entonces, la forma de la detección del problema jurídico es el todo de la forma de la aclaración del deber ser jurídico preventivo o correctivo en relación con el caso, el asunto jurídico, la relación jurídica que se vincula de alguna forma con IA comercial, vinculada de alguna manera, de alguna forma con IA comercial. Y, por supuesto, como consecuencia, la forma de la solución jurídica, por ende óptima, es decir, la forma de lograr que ello exista, que el caso preventivo correctivo sobre IA comercial exista, coincidiendo con el deber ser jurídico, exista con armonía jurídica, exista válidamente, sea válido, es precisamente atendiendo el efecto de ello. Es decir, atendiendo el deber ser jurídico según cómo proceda, según cómo aplique a la medida del caso. Es decir, se trata de la atención jurídica, es decir, de la atención del todo de lo jurídico a la medida del caso, para que así el caso exista válidamente y por ende su efecto sea válido. Porque en la detección del problema se trata de aclarar el efecto jurídico, ¿cierto? Que tiene la forma del caso, ¿cierto? Y cuando se actúa diligentemente, por ende, se logra que ese efecto exista válidamente, es decir, que sea un efecto válido y no un efecto antijurídico. O sea, que exista, que el caso como tal exista y que cada quien exista, y por ende que la IA comercial exista con armonía jurídica, de una forma armónica jurídicamente. Por eso se trata de lograr la forma de la existencia válida del caso. Esa es la forma de la solución jurídica. Lograr que la forma del caso sea jurídica y no antijurídica, bien sea un caso preventivo o correctivo sobre IA comercial. Es decir, que exista como debe existir jurídicamente. Y esto se logra cuando se tiene el conocimiento y cumplimiento, por ende óptimo del derecho, y por eso los abogados son quienes deben aclarar ello a la medida y el alcance de su abogacía, y quienes deben lograr que el caso exista con dicho cumplimiento jurídico en lo que dependa del abogado, y a la vez, por su parte, por supuesto, se trata de que cada persona vinculada con el abogado, y en general que cada persona existente en el caso, como ser humano y como organización, exista cumpliendo lo aclarado por el abogado o los abogados, si son varios,
y así el caso sea válido a nivel preventivo y correctivo. Preventivamente, reitero, para que la IA comercial exista válidamente y correctivamente para que se solucione el conflicto, por ende válidamente vinculado con IA comercial. Y por eso la forma de la metodología jurídica para casos sobre IA comercial, la forma de nuestra metodología jurídica óptima para casos sobre IA comercial, se basa en la definición, en primer lugar, de la forma del caso para aclarar si es un caso correctivo o preventivo, preventivo o correctivo, siendo lo principal que existe el caso preventivo porque el deber ser jurídico consiste en que se cumpla con el derecho y lo excepcional, el caso correctivo porque el conflicto debe ser excepcional, porque la regla general, reitero, es que se cumpla con el derecho y por eso a la vez, para que esto quede claro, en el caso preventivo se pueden solucionar conflictos si se detectan y atienden válidamente, por ende, por parte de todas las personas a la medida del caso. Lo correctivo llega, es decir, existe cuando se ha actuado culpablemente, incluso en relación con el manejo del conflicto que exista precisamente en el caso a nivel correctivo sobre IA comercial. Y por eso la aplicación de lo válido jurídicamente en el caso correctivo es lo que permite aclarar todo ello y que se asuma la consecuencia de todo ello, del todo de invalidez jurídica que existe en el caso, del todo de culpa que existe en el caso, por ende por parte de cada quien que sea culpable en el caso. Y entonces, una vez se aclara si el caso es preventivo o correctivo sobre IA comercial, el segundo paso de la metodología, de nuestra metodología jurídica óptima, sobre casos para casos preventivos y correctivos sobre IA comercial, consiste en aclarar y aplicar los indicadores jurídicos, en aclarar cuáles son los indicadores jurídicos, es decir, los fundamentos del derecho, es decir, las condiciones del cumplimiento y consecuentemente del incumplimiento del derecho, es decir, las condiciones que se deben aplicar para la aplicación de los derechos y deberes y propiamente las condiciones de la libertad, las condiciones que se deben aplicar para aplicar la libertad, porque los derechos y deberes en definitiva son las características, las condiciones de la libertad. Entonces se trata de conocer las partes y el todo de los derechos y deberes y propiamente las partes y el todo de la libertad y propiamente las condiciones de la libertad, para saber si precisamente el caso, según su forma, ¿cierto? A nivel correctivo se basó en la libertad y por ende el límite, jurídicamente, como, según cómo proceda, según cómo procedió, haya procedido la libertad y por ende su límite, incluido su límite, a la medida de cada quien en el caso y así aclarar la culpa. Y a nivel preventivo, para aclarar cómo existe la libertad, la forma de la libertad a la medida de la forma del caso y frente a ello, en relación con ello, dentro de ello, aclarar cómo frente a la forma de cada persona, en la forma en la cual va existiendo y propiamente existe a cada persona, existe la libertad, la forma de la libertad y por ende su límite, y así aclarar precisamente cómo debe existir el caso jurídicamente en el preventivo. Entonces, los indicadores jurídicos son los elementos que permiten precisamente aclarar la forma del cumplimiento del derecho a nivel preventivo y la forma del incumplimiento del derecho a nivel correctivo frente a los culpables y a la vez la forma del cumplimiento del derecho frente a quienes son inocentes, es decir, víctimas de los culpables en relación con el conflicto. Y por eso se trata de la diligencia, es decir, de la optimidad, de la validez del abogado, es decir, de que conozca y cumpla con el derecho a nivel profesional jurídico, como un profesional del conocimiento y aplicación de lo jurídico. Y por eso la metodología potencia su capacidad jurídica y por ende su rendimiento jurídico, porque logra que de una manera más simple detecte el problema jurídico, el todo el problema jurídico y logre la solución jurídica a la medida de lo que esté a su cargo jurídicamente, a la medida de lo que sea de su responsabilidad jurídicamente, a la medida de lo que deba asumir jurídicamente. Entonces se trata de la potenciación del abogado con nuestra metodología y a la vez, para que esto quede claro, es una potenciación permanente, se trata de una potenciación permanente porque entre más aplica nuestra metodología, más va aclarando sus elementos y más va logrando formas simples, cada vez más simples, es decir, formas óptimas, cada vez más efectivas, cada vez más simples, cada vez más contundentes, de una forma cada vez más contundente de detectar el problema jurídico, el todo el problema jurídico, creado por el resultado de la unión de cada uno de los problemas jurídicos que existen en el caso, preventivo o correctivo, sobre IA comercial, y a la vez logra una forma cada vez más óptima de la solución jurídica, de solucionar jurídicamente el caso. Y a la vez se trata, por ende, de la evolución, es decir, como consecuencia de la potenciación permanente, se trata de la evolución en general del derecho porque se van aclarando cada vez más elementos de la libertad jurídica, es decir, de la libertad justa, de la libertad ajustada a lo jurídico, de la libertad válida y por ende de su límite, y por eso
el conocimiento evoluciona y por ende el estado del arte depende de cada caso y por ende dentro del cada caso, del momento de cada caso, de cada momento, es decir, de cada parte, de cada hecho del caso y del todo del caso, según el todo de estado del arte que existe en definitiva en el caso. Y por eso el derecho en general se va aclarando, es decir, la forma de la libertad y por ende su límite se va aclarando. Y el abogado debe ir actualizándose, debe ir logrando esa claridad e ir logrando aplicarla de una forma cada vez más simple. Entonces se trata de la claridad jurídica, ¿cierto? Y esto significa la organización del derecho, tener el derecho claro, por ende de una forma organizada, por ende de una forma simple, por ende de una forma armónica y con base en la evolución, ir incluyendo los nuevos elementos de una forma cada vez más simple para precisamente organizar el derecho, tener claro el derecho de una forma cada vez más simple, óptima. Y por eso se trata de la simplificación, ¿cierto? De la simplificación, que de una manera concreta, específica y por ende completa, y en general clara, óptima, efectiva, se conozca el derecho, es decir, la forma de la libertad y por ende de su límite, es decir, se conozcan los indicadores jurídicos y se apliquen. Es decir, que de una forma cada vez más óptima se aplique la libertad, se ejerza la libertad a cargo del abogado y como consecuencia a cargo de cada quien relacionado con el conocimiento y en general la actuación profesional lograda por el abogado a la medida de cada asunto a su cargo, preventivo y correctivo sobre ella comercial. Entonces se trata del ejercicio, es decir, del cumplimiento profesional jurídicamente del derecho por parte del abogado. Y esto es lo que hace que precisamente se aclare, es decir, el ejercicio, es decir, el conocimiento y ejercicio como profesional jurídico, como profesional de lo jurídico del abogado, es lo que hace que se pueda detectar y que propiamente se detecte el todo el problema jurídico y que se logre la solución jurídica. Pero para que esto quede claro, el abogado no es el único que logra la solución jurídica por ende total en el caso. Es quien aclara la forma del problema y la forma de la solución, y es quien dentro de la forma de la solución debe aplicar lo que le corresponda y las demás personas deben aplicar lo que le corresponda, lo que les corresponda, lo que le corresponda a cada quien. Cada persona debe asumir propiamente lo que le corresponda a cada quien. Esa es la forma de la solución jurídica por ende óptima, en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Es decir, es la forma de la existencia de la justicia de una forma óptima, preventiva y correctivamente frente a la IA comercial, en casos sobre IA comercial vinculados de alguna forma con IA comercial, porque la justicia es lo ajustado a lo jurídico según cómo lo jurídico proceda a la medida del caso. Entonces, es la forma de lograr la justicia de una forma óptima, preventiva y correctivamente en casos sobre IA comercial. Y por eso es el ser el que atiende el deber ser jurídico, es decir, son los seres humanos, como seres humanos individuales y como organizaciones, según la forma de cada persona en cada caso, como persona natural, es decir, jurídica, perdón, como persona natural, es decir, física, es decir, como ser humano, o como persona natural, es decir, perdón, o como persona moral, es decir, jurídica, es decir, como organización de los sectores público y privado existentes en el caso. Eso es lo que debe tenerse claro. El abogado no es quien hace que el caso exista válidamente, es quien en lo que dependa de él aclara el deber ser jurídico y lo atiende en la parte que le corresponda, pero depende de cada una de las personas y propiamente de cada uno de los seres humanos como seres humanos y como organizaciones, el atender el deber ser jurídico, el lograr que el ser coincida con el deber ser jurídico, que el ser del caso, que la forma del caso coincida con el deber ser jurídico, es decir, depende del ser humano lograr que la forma del caso corresponda jurídicamente, coincida jurídicamente. Y por eso las personas como personas naturales, como personas físicas, como seres humanos, tienen una capacidad a la medida de cómo cada persona como ser humano exista, según el perfil jurídico en el cual específicamente existe en el caso, según la forma jurídica específica en la cual existe en el caso, en la cual vaya existiendo y existe en definitiva en el caso, totalmente en el caso, y a la vez las personas organizadas precisamente como personas jurídicas, es decir, morales, es decir, como organizaciones, tienen una capacidad igualmente como organización a la medida del deber ser jurídico, es decir, del perfil jurídico, es decir, de la forma jurídica que vayan teniendo y propiamente que tengan en el caso. Y se trata en definitiva de que los seres humanos logren que las personas existan aplicando los derechos y deberes y por eso se trata en definitiva propiamente del ser humano diligente, es decir, que logre aplicar de alguna forma el todo de lo jurídico a la medida de cómo le proceda, de cómo le aplique, de cómo le aplique, de cómo le vaya aplicando a su ser según cómo haya existiendo y propiamente existe el caso, preventiva y correctivamente. Entonces, cuando el abogado como ser humano existe, es decir, como persona individual, como persona natural, como persona física, existe en el caso, pues su alcance es según ello, según cómo específicamente exista su abogacía, debe existir jurídicamente su abogacía en el caso. Y cuando existe como equipo de abogados, existe a la vez, según el caso, bajo una forma de persona
jurídica, moral como organización, si es un equipo de trabajo de una organización, en representación de una organización como parte de una organización, o si es un equipo de abogados logrado por el resultado de la unión de varios abogados individualmente, pues esto es distinto, o sea, todo depende del caso, ¿no? Pero lo determinante en este punto igualmente es tener claro, reitero, que el ser es quien logra que el deber ser jurídico sea efectivo, se realice en el caso, es decir, es quien hace que la forma del caso, que los hechos del caso, que cada uno de los hechos y el todo de los hechos del caso, el todo del hecho del caso, creado por el resultado de la unión de sus hechos, exista con validez jurídica, con armonía jurídica. Pero, como nos damos cuenta, el aporte del abogado es contundente, porque es el profesional de lo jurídico, a la medida de cómo debe existir jurídicamente en cada caso y propiamente la medida de cómo, como tal existe en el caso, atendiendo el deber ser jurídico, porque como nos damos cuenta, una cosa es el deber ser jurídico y otra cosa es cómo se logra atender. Y si se logra atender, entonces la forma en la cual se logra atender es la forma en la cual existe el nivel de optimidad jurídica, es decir, el nivel de claridad y de atención jurídica. Por eso, entre más evoluciona el abogado, entre más capacidad jurídica tiene, entre más contundencia tiene, entre más sabiduría jurídica tiene, entre más óptimo es, pues más efectivo es, ¿cierto? Pero como mínimo debe ser válido según el estado del arte y propiamente según el deber ser jurídico. Otra cosa es que atiende el deber ser jurídico de una forma cada vez más simple, con optimidad. Entonces, como ejemplo, en relación con el contrato sobre IA comercial, la pregunta es, ¿un contrato sobre IA comercial es decidido totalmente por las partes sin tener en cuenta nada distinto a lo que decían las partes? Pues no. ¿Por qué? Porque se trata de la validez jurídica, es decir, se trata de la validez que existe cuando precisamente las partes actúan con base en su libertad y dentro de ello con base en su límite. No es que exista un contrato porque las partes acuerden lo que quieran, incluso contrariando lo jurídico. Otra cosa es que autorregulándose válidamente, formen el contrato según como lo deseen y logren formar, ¿cierto? Entonces, contrato como tal solo es lo jurídico. Otro tipo de forma de hacer relaciones entre seres humanos no basadas en lo válido jurídicamente no es un contrato cuando se trata del deber ser jurídico el contrato, cuando la forma de la relación es con la forma de contrato, bajo la naturaleza jurídica y por ende el efecto jurídico y en definitiva la forma jurídica, el deber ser jurídico del contrato. Entonces se trata del contrato válido y como consecuencia ahí existe la IA comercial válida en lo relacionado con el contrato y en general, para que esto quede claro, se trata de la IA comercial válida que solo existe cuando el todo del caso es válido. Por eso no se trata de la IA válida por IA válida como una de las partes del caso, sino del todo del caso válido que como consecuencia trae, hace que exista la IA comercial válida. Es la forma en la cual como consecuencia del caso válido, existe el todo del producto de IA comercial válida, el todo de IA comercial válida, porque la IA comercial es un producto, es el todo del producto creado por el resultado de la unión de los bienes y servicios que involucra según el caso. Bienes y servicios relacionados con elementos analógicos, es decir, en átomos, es decir, físicos tradicionales, ¿cierto? Incluido lo relacionado con las instalaciones que existan, los ambientes físicos tradicionales que existan, los seres humanos existentes en el caso, etcétera, y a la vez los elementos electrónicos existentes en el caso, es decir, los elementos de las tecnologías de la información y comunicación que existan a nivel electrónico, ¿cierto? En el caso, siendo lo digital la forma más avanzada de mayor evolución de lo electrónico, por eso lo digital es una forma de lo electrónico. Entonces, se trata de armonizar todo ello para que el caso sea válido y como consecuencia la IA comercial sea válida. Y dentro de lo electrónico, para que quede claro, se trata de tener en cuenta elementos, los elementos, el todo de los elementos, el todo del elemento, el todo de la forma propiamente de software, es decir, de programas de computador, el todo del programa de computador, el todo del programa de ordenador que existe en el caso, creado por el resultado de la unión de cada uno de los softwares, programas de ordenador, de computador que existan, el todo del hardware, es decir, el todo de los elementos físicos de la computación electrónica que existan, como las tarjetas de video, ¿cierto? Y en general los elementos físicos vinculados con la computación electrónica existentes en el caso y a la vez el todo de los elementos de telecomunicación, el todo de la telecomunicación que exista, creado por el resultado de la unión de los elementos de redes de comunicación alámbricas e inalámbricas que permitan comunicar a las partes, a los seres humanos existentes en el caso, en general a las personas existentes en el caso como seres humanos y como organizaciones, porque en un caso existen vínculos jurídicos, ¿cierto? Varias relaciones jurídicas, por ejemplo, el vínculo jurídico que exista con un contrato dentro de un caso, es decir, dentro del todo de una relación jurídica. Entonces, según la forma del contrato,
Entonces en relación con ello existen partes, las partes del contrato y hay terceros, o sea, personas que no participan en la formación y en general existencia del contrato directamente, pero que indirectamente existen en el caso precisamente porque están dentro de la relación jurídica, en los hechos de la relación jurídica, en los hechos del caso, en el todo el hecho del caso, existen en el todo el hecho del caso, entonces son terceros frente a ello, pero son partes de la relación jurídica. Entonces, por eso nos damos cuenta, es decir, así nos damos cuenta que la IA comercial válida se logra cuando todo esto se armoniza, cuando cada persona atiende lo que le corresponde, el todo lo que le corresponda jurídicamente y por ende todo se armoniza y así es como existe la IA comercial válida y a la vez correctivamente por eso es que el todo el problema jurídico, es decir, el todo de la culpa, el todo de la forma del conflicto se aclara cuando se descifra todo ello y el conflicto se determina, se resuelve, se soluciona cuando se asume la consecuencia, el todo de la consecuencia de culpa que exista en relación con el todo de hecho, es decir, en relación con el todo de la forma de la existencia del conflicto, existente en relación con el todo de la forma de la existencia de la relación jurídica vinculada con IA donde exista un conflicto a nivel preventivo, que no se haya resuelto a nivel preventivo y por ende es a nivel correctivo que se maneja el conflicto porque preventivamente no se resolvió, no se actuó diligentemente en relación con ello, por ende por parte de cada persona. Porque como todo está conectado, la solución del conflicto se da cuando todas las personas existentes en el caso lo resuelven, lo detectan por ende oportunamente y lo resuelven por ende suficientemente, válidamente. Entonces todo es determinante. Y por su parte, se trata de tener clara la forma del cumplimiento del derecho en general, porque como indiqué, solo existe el caso válido cuando como tal cada una de las personas actúa diligentemente, es decir, cumpliendo con el derecho, con el todo lo definido mediante el derecho a la medida del caso preventivo y correctivo sobre IA comercial. Entonces, el cumplimiento del derecho debe estar claro, la forma del cumplimiento del derecho y por ende la forma del efecto de ello. Y por eso esto solo se da cuando existe el conocimiento del derecho por parte de cada una de las personas en el caso y su aplicación, su cumplimiento. Entonces, de todos depende lograr ello, pero como indiqué previamente, el abogado aclara contundentemente el deber ser jurídico en lo que le corresponda jurídicamente, o cada abogado, si son varios abogados existentes en relación con el caso. Entonces, se debe aclarar precisamente qué es jurídicamente la IA comercial, en general, cuál es la naturaleza jurídica y por ende su efecto jurídico, y en general cuál es la forma jurídica de la IA comercial. Y teniendo en cuenta el deber ser jurídico de la IA comercial, se aclara precisamente a nivel preventivo cómo debe existir jurídicamente la IA comercial y a nivel correctivo cómo debió existir la IA comercial y cómo debió existir dentro de ello cada persona vinculada con ello y propiamente en general cada persona en el caso, porque todo está conectado de alguna forma, una persona, aunque no participe en la creación o en la interacción directa en relación con el producto de IA, está vinculada de alguna forma. Entonces se debe aclarar frente a cada quien cómo debió existir en relación con ello. Entonces hay un concepto que es el de IA responsable, la IA comercial responsable. ¿Qué significa jurídicamente la IA responsable? Incluido dentro de ello el concepto de qué significa la IA comercial segura y dentro de ello la IA comercial confiable. Pues significa la que atiende el deber ser jurídico, ¿cierto? En general, en su forma general como producto y en específico a la medida de cómo existe en el caso, preventivo y correctivo. Entonces trata el conocimiento de atención del derecho, es decir, de la juridicidad, de lo jurídico, del todo lo jurídico. Y por eso, derecho no es lo que se le ocurra a cada quien, es lo jurídico, lo relacionado con la forma del deber ser jurídico, simplemente con la forma de la libertad y por ende de su límite, jurídicamente. No de una libertad precisamente basada en lo antijurídico, que propiamente no es una libertad, ¿cierto? Sino de lo jurídico. Entonces no se trata de la arbitrariedad, sino de la discrecionalidad, de la diligencia. Entonces se trata de tener claro que el cumplimiento del derecho significa el ejercicio de la libertad, incluido el ejercicio de su límite. Es decir, de basarse en lo permitido jurídicamente y tener claro y no desatender lo prohibido jurídicamente, es decir, de basarse en lo procedente y no en lo improcedente jurídicamente a nivel preventivo para lograr el caso válido y como consecuencia que la IA comercial sea válida y a nivel correctivo, según lo permitido y lo prohibido jurídicamente a la medida de cómo procede en el caso, es decir, según lo procedente e improcedente jurídicamente, aclarar la forma del conflicto, la forma de la culpa y la forma en la cual se debe asumir ello y lograr que se asuma. Y así se termina el conflicto, por ende, óptimamente. Entonces, el abogado necesita de una metodología como reflexión. Es decir, una forma clara de cómo cumplir con el derecho a la medida del caso y propiamente necesita, requiere de una forma clara de conocimiento
y cumplimiento del derecho en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial, ¿cierto? Y por eso debe conocer y aplicar los fundamentos del derecho, los indicadores jurídicos. Eso es lo determinante y por ende es algo universal. Y por eso la metodología jurídica óptima es la forma de lograrlo. Al ser una forma clara, organizada, simple, precisa y por ende integral, es decir, efectiva, es decir, eficiente y eficaz, de hacerlo. Esa es la forma de la abogacía jurídica, de la abogacía del derecho diligente en casos, en asuntos, en relaciones jurídicas vinculadas de alguna forma con IA comercial a nivel preventivo y correctivo. Entonces se trata de tener en cuenta la superficialidad jurídica, lo que está en la parte exterior de la norma, en la capa externa, en la capa superficial de la norma, de cada norma, pero a la vez se trata, es decir, de la superficialidad jurídica, pero a la vez se trata de la profundidad jurídica, es decir, de lo profundo jurídicamente, lo que está en el trasfondo de la norma, en lo que está detrás de lo superficial. Y en definitiva se trata de la totalidad jurídica, es decir, de que el abogado conozca y atienda lo implícito y explícito jurídicamente para así lograr detectar todo el problema jurídico y lograr la solución jurídica. Y por eso no se trata, detectar el problema jurídico no consiste, no significa atender solo uno de los problemas jurídicos, solo unos de los problemas jurídicos o solo uno de los problemas jurídicos en el caso, sino todo el problema jurídico, porque como nos damos cuenta existen múltiples elementos, hay elementos relacionados con precisamente la contratación válida y en general la calidad válida de la IA comercial, ¿cierto? Y dentro de ello la forma, el tratamiento válido de los datos personales y no personales en relación con la IA comercial y en general dentro de ello la gestión diligente del riesgo en relación con la IA comercial y dentro de ello, por ejemplo, temas específicos como el manejo válido de la propiedad intelectual existente en el caso, la experiencia válida del consumidor ante la empresa mercantil comercial en relación con la IA comercial, la seguridad de la información válida que debe existir y en general lo previsible e imprevisible jurídicamente y frente a lo imprevisible, cómo se maneja una vez ocurre, porque una vez ocurre, de todas maneras, es decir, como en todos los casos se debe actuar jurídicamente, entonces se debe atender válidamente algo que en un momento es imprevisible, pero una vez ocurre debe ser atendido jurídicamente, porque precisamente no es irresistible su atención, es posible de atender y se debe atender porque es el deber ser, porque se basa en la capacidad jurídica de cada persona y propiamente de cada ser humano en el caso. Entonces, esto sirve para que preventiva y correctivamente el caso se maneje válidamente, como hemos aclarado, para preventivamente lograr el caso válido, aplicando todo lo procedente jurídicamente, lo válido jurídicamente y correctivamente aclarar todo ello y por ende la forma de la culpa y hacer que se asuma ello, la consecuencia de ello. Entonces se trata de una metodología jurídica para la práctica jurídica profesional que se basa precisamente en el conocimiento del derecho, ¿cierto? A nivel profesional jurídico, es decir, un conocimiento jurídico como abogados, como profesionales del derecho, según el estado del arte vigente. Es decir, según el deber ser del conocimiento que debe tener el abogado, según el momento, cada momento del caso y el todo el caso, según el caso. Y por eso se trata de la práctica jurídica profesional del conocimiento del derecho, incluido el conocimiento logrado, es decir, y por ende el conocimiento logrado con la investigación, por ende válida. Por eso investigar, es decir, aclarar el derecho, no consiste en especulaciones sobre el derecho, sino en la forma de ir aclarando los elementos del derecho, es decir, los indicadores jurídicos, es decir, las condiciones de la libertad y por ende de su límite, es decir, de la justicia, es decir, de lo jurídico y por ende de lo antijurídico, es decir, de la diligencia y de la culpa, es decir, del cumplimiento, del incumplimiento del derecho. Entonces, reitero, la metodología jurídica no consiste en enfocarse en una parte del problema, sino en el todo el problema y en lograr su solución, por ende integralmente. Y por eso se trata de la claridad sobre la forma de lograr el conocimiento y cumplimiento de lo jurídico. Y por ende se deben hacer las preguntas diligentemente para aclarar ello y detectar el problema y lograr su solución y por ende atender integralmente lo jurídico a la medida del caso preventivo y correctivo sobre ya comercial. Y a la vez, como indiqué, se trata del avance porque se trata de la evolución de lo jurídico y por ende de tener claridad jurídica en cada momento y precisamente tener claro que el derecho evoluciona porque se trata de ir logrando formas cada vez más simples de conocer y aplicar lo jurídico, es decir, del conocimiento y la aplicación de la libertad jurídica, jurídicamente, de la libertad válida, de la libertad que existe cuando cada quien cumple con el derecho. Entonces se trata de tener claras las normas, cada una de las normas implícita y explícitamente y propiamente el todo de la norma, es decir, el derecho, creado por el resultado de la unión de las normas
Y por eso una norma es todo mediante lo cual se aclare algo de la libertad y por ende no existe jerarquización entre normas y por ende no existe ponderación entre normas, es decir, no existe la jerarquización jurídica y por ende dentro de ello no existe la ponderación jurídica. No existe jerarquización y por ende no existe ponderación de normas, derechos, deberes, principios, reglas, leyes, sino cumplimiento del derecho y por ende todas las normas son necesarias y por ende son armónicas. Por eso no existen los vacíos jurídicos ni las antinomias, sino que el derecho procede lo jurídico procede a la medida del caso y se debe atender, cumplir. Por eso el derecho es el todo de la ley, es decir, de lo que se debe aplicar, de lo vinculante, ¿cierto? Y por eso se trata del ejercicio de la libertad a la medida del caso y dentro de ello a la medida de cada quien, preventiva y correctivamente. Por eso se trata de los abogados diligentes, óptimos y por ende de la abogacía en general diligente, es decir, efectiva, es decir, que viabiliza, que detecta el problema y logra la solución jurídica en lo que dependa de cada abogado. No del abogado que precisamente, propiamente no es abogado porque no es profesional de lo jurídico y por ende no logra viabilizar jurídicamente el caso, es decir, no logra preventivamente aclarar cómo el caso debe existir válidamente y por ende dentro de ello cómo la IA comercial debe ser válida, debe existir para ser válida, cómo debe existir la IA comercial para ser válida, para existir válidamente y por ende no logra la solución jurídica en lo que le corresponda, sino que se trata es del abogado, que por ende viabiliza y por eso se trata de la optimización y propiamente de la optimidad jurídica, de la optimización del abogado, porque entre más se perfecciona jurídicamente, entre más logra formas simples, entre más formas simples va logrando, entre más va logrando formas cada vez más simples de ir detectando el problema y la solución jurídica, se va optimizando cada vez más y en general se trata del todo de la optimidad jurídica, es decir, de la optimidad de la abogacía y dentro de ello de la optimidad del abogado, de cada abogado y propiamente del todo del abogado a la medida de cada caso preventivo y correctivo sobre vía comercial. Por eso se trata de la eficacia y en definitiva de la diligencia, es decir, de la evolución, de la simplificación jurídica, de ir logrando formas cada vez más simples de viabilizar jurídicamente asuntos preventivos y correctivos sobre vía comercial, es decir, formas cada vez más simples de la existencia del bien, es decir, de la justicia, es decir, de la existencia del caso válido preventivamente para que así se realice válidamente la relación jurídica y por ende la vía comercial sea válida y correctivamente se resuelve el conflicto, se soluciona el conflicto óptimamente vinculado con IA comercial de una forma óptima. Y así cualquier conflicto vinculado con IA comercial se puede resolver. Esto no hace que los derechos y deberes inaplicados, que la forma de inaplicación de la libertad se aplique, porque se ha inaplicado una vez existe el incumplimiento del derecho, es decir, el conflicto, es decir, la culpa, pero se soluciona el conflicto. Entonces, a nivel correctivo, la metodología jurídica óptima, nuestra metodología jurídica óptima es la forma contundente, la forma efectiva, la forma óptima de solucionar conflictos sobre IA comercial. Y por eso los invito a conocer nuestros servicios de entrenamiento de abogados en nuestra metodología jurídica óptima para casos preventivos y correctivos sobre IA comercial en juridia.co. Ofrecemos un seminario para abogados, un curso con la forma de entrenamiento para abogados, un entrenamiento para abogados para el equipo de abogados que específicamente lo contrate, un entrenamiento para equipos de abogados. Y a la vez contamos con un webinar gratuito para abogados. Y todo ello se basa, como es un entrenamiento, en una parte teórica a nivel jurídico profesional para fortalecer el conocimiento de los abogados de una manera organizada, detallada, contundente, profunda, simple, rigurosa y aplicable. Y a la vez en paralelo se realizan actividades prácticas para perfeccionar lo aprendido y lograr el mayor rendimiento jurídico de los abogados. Y estas actividades consisten en un desarrollo de simulacros, de simulaciones, en la realización de simulacros sobre casos preventivos y correctivos sobre IA comercial y en el desarrollo, es decir, en el hecho de solucionar cuestionarios, en la realización de cuestionarios diseñados de manera estratégica para que los abogados detecten el trasfondo jurídico y por ende obtengan la solución. Y esto se da de una manera amena, colectiva, bajo una situación fraternal, bajo un ambiente fraternal donde todos los abogados colaboran, se complementan y por ende no se trata de una presión innecesaria frente a los cuestionarios o el hecho de realizar simulacros jurídicos sobre casos de IA comercial. Es decir, no se trata de sentirse presionado en la realización de las actividades prácticas, sino precisamente motivado en que se es capaz y en saber que se cuenta con el complemento de los demás abogados y del entrenador, que de manera permanente retroalimenta y atiende lo necesario jurídicamente, las inquietudes que se deban dar y brinda la claridad que se requiera para poder atender precisamente las actividades prácticas y así lograr el mayor
nivel de potenciación jurídica, el mayor rendimiento jurídico, la mayor capacidad jurídica como abogados en asuntos jurídicos sobre IA comercial a nivel preventivo y correctivo. Y como se dan cuenta, es algo universal, es un conocimiento y una metodología universal, es algo necesario a nivel universal, porque el derecho solo es uno. Y por ende los derechos y deberes solo son unos, es decir, la libertad es una, y por ende los fundamentos del derecho y los indicadores jurídicos son universales. Y por eso se trata de una metodología de altísimo valor jurídico que les brinda alto valor jurídico y por ende se trata, reitero, de la potenciación de la capacidad jurídica de los abogados a nivel profesional, de su capacidad jurídica profesional y como consecuencia del logro del mayor rendimiento jurídico de los abogados. Y reitero, entre más apliquen lo aprendido, más van detectando elementos, los elementos de nuestra metodología jurídica, y más van logrando formas óptimas, van logrando formas cada vez más óptimas de detectar el problema jurídico y de lograr su solución, la solución jurídica, en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Es algo contundente. Esperamos entrenarlos y los invito a www.juridia.co para que conozcan en detalle lo que hacemos y conozcan dentro de ellos nuestros servicios de entrenamiento y a la vez para que mediante los contenidos de nuestro blog se perfeccionen sobre lo procedente e improcedente jurídicamente en relación con asuntos jurídicos, es decir, casos, es decir, relaciones jurídicas que se vinculen de alguna forma con IA comercial. Es algo contundente y como se dan cuenta, en Juridia simplificamos la forma de conocer y atender el derecho como abogados. En casos sobre IA comercial es algo determinante. Muchas gracias, que estés muy bien. Un fraternal saludo.